¿Cómo están todos? Ya estamos en la semana número 21 de Aprendo en Casa y pues continuamos con el desarrollo de las actividades que les están dejando en las clases de la radio. Y en esta oportunidad pues voy a explicar para los chicos del quinto grado de secundaria el desarrollo de las páginas 117 a la 120 de su cuaderno de trabajo de matemática, ya la actividad de esta semana. Y pues lo que tienen ahí ya el problema o la situación problemática que es, analizamos los resultados de la prueba de matemática. En muchos ámbitos del quehacer laboral y de la investigación es frecuente escuchar frases como la desviación típica del peso de los estudiantes es muy grande o la media de las estaturas presenta poca desviación. Estas son medidas estadísticas de dispersión que se utilizan para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. A continuación veamos un caso. Entonces, pues ahí les están, todavía no hay nada del problema, es como una breve introducción de la temática que van a encontrar con el desarrollo del problema, ¿ya? Entonces lo que hablan es sobre la desviación estándar, del tema que ustedes están escuchando ahí en su radio, pues la desviación estándar, ¿qué es? Es una medida estadística de dispersión que mide el grado de separación, de dispersión de los datos, ¿ya? Muy bien, empezamos con el problema, dice, los puntajes de una prueba de matemática que rindió un grupo de 10 estudiantes de quinto grado de secundaria se muestran en la siguiente tabla. Pues ahí observen su tabla, ahí están los 10 puntajes que han sacado cada uno de los estudiantes. Continuamos con las preguntas, dice la número 1 o los enunciados. El profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es ese rango? Número 2. El profesor del curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. ¿Tomarán otra prueba de matemática los estudiantes de quinto? Pregunta, ¿ya? Se sabe que la media de los datos es 14,5. Ese es un dato. La número 3. Al ver la media de la prueba 14,5, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? La número 4. Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Para ello ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Muy bien, ahora sí, continuamos con las fases ya del desarrollo del problema. La primera fase es comprendemos el problema, donde tienen 4 preguntas. Para responder estas preguntas, pues nos va a hacer falta de estos enunciados que tenían ahí en la situación significativa. Ya empezamos por la número 1, dice, ¿cuál es la condición del profesor con respecto a la desviación media para que tome otro examen? La respuesta pues la encontramos aquí en este enunciado número 2 que dice, miren, si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. Entonces ahí está la respuesta, ¿ya? La condición del profesor respecto a la desviación media para que tome otro examen es que la desviación media sea mayor que 2. Muy bien, continuamos con la número 2 que dice, ¿cuál es el valor de la media? También se conoce como promedio o media aritmética de los datos correspondientes a las pruebas de los 10 estudiantes. ¿Dónde lo hallamos? También lo hallamos en el enunciado número 2. Por ahí dice, se sabe que la media de los datos es 14,5. Entonces la respuesta, pues la media o promedio de los datos es 14,5. Continuamos con la número 3. ¿Cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados en la prueba de matemática? Muy bien, eso lo hallamos en la número 3, dice por ahí. Una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. Entonces la respuesta ahí, el valor de la varianza que indica buenos resultados es de hasta 4,5. Eso quiere decir que puede tomar valores menores a 4,5 también y serían buenos resultados. Pero si toma valores ya mayores de 4,5, entonces ya no serían buenos resultados. Muy bien.
Continuamos con la pregunta número 4. ¿Qué condición debería tener la desviación estándar para que el profesor tome otro examen? ¿Dónde está eso? Eso lo hallamos en la número 4, por ahí. Miren lo que dice. Si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Ahí está la respuesta. Entonces, la condición de la desviación estándar para que tome otro examen es que el doble de la desviación estándar sea mayor que 4,5. Y con esto pues hemos respondido la primera fase, que es comprendemos el problema. Continuamos con la siguiente fase, la segunda fase, que es diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Ahí tienen ustedes el enunciado número 1 que dice, describe el procedimiento a seguir para responder las preguntas de la situación significativa. Vamos a describir todo lo que vamos a hacer. Ya, y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Encontrar el rango de los puntajes y organizar los datos en una tabla de frecuencias, añadiendo columnas que nos ayuden a calcular la desviación media, la varianza y la desviación estándar, comparando cada una de ellas con las condiciones de las preguntas. Muy bien. Siguiente fase, ahora ya vamos, ejecutamos la estrategia o plan. Ya, ahora sí, empezamos con la número 1, dice, organiza los datos en la tabla de frecuencias. Completa la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Bien, si observamos ahí, este F sub I min, cuando el F es minúscula, eso se conoce como frecuencia absoluta. Y el F sub I, cuando el F es mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada. Para llenar esta tabla, pues nos va a hacer, vamos a hacer uso de la tabla de los puntajes que nos habían dado ahí en la situación problemática. Empezamos entonces con la frecuencia absoluta acumulada, ya el F sub I minúscula. El primero que tenemos ahí es el número 1. La frecuencia absoluta pues nos va a indicar la cantidad de estudiantes que han sacado cada uno de estos puntajes que están por aquí. Como acá es 1, eso quiere decir que hay un estudiante que ha sacado puntaje 10 en el examen. Entonces, si ustedes miran en su tablita, pues hay un solo 10. Eso quiere decir pues que sí hay un estudiante que ha sacado 10, ¿ya? Muy bien, ahora sí continuamos con la segunda frecuencia absoluta, ya para el número 12. ¿Cuántos estudiantes han sacado puntaje 12? Miramos en la tabla, ¿cuántos 12 hay? 1, 2. Quiere decir, 2 estudiantes sacaron 12, entonces ahí está la segunda frecuencia absoluta, 2. Continuamos con la tercera frecuencia absoluta. Para el puntaje 14, ¿cuántos estudiantes sacaron 14? Miramos en la tabla de puntajes. Un 14, otro 14, no hay más 14, también 2 estudiantes sacaron 14. Continuamos con la siguiente frecuencia absoluta ya para el 16. ¿Cuántos estudiantes sacaron 16? Miren su tabla, ahí hay 1, por ahí otro 16, no hay más 16, solo hay 2. Nuevamente hay 2 estudiantes que han sacado 16. Entonces, esa es la frecuencia absoluta. 2. Finalmente hallamos para el 17, la frecuencia absoluta. ¿Cuántos estudiantes sacaron 17? Por ahí un 17, otro 17 y otro 17. Hay 3 estudiantes que han sacado 17. Entonces la frecuencia absoluta para el 7 es 3. ¿Ya? Ahora sí, pues en la última casillero abajo, que es el total, ahora el total viene a ser el total de estudiantes que han dado el examen, pues que son 10. Y ahí va a ser 10. Otra forma de hallar, pues, es sumando todas las frecuencias absolutas. 1 más 2, 3 más 2, 5 más 2, 7 más 3, nos da 10. Nos da justo el 10 de ahí. Y ahora pasamos ya a las frecuencias absolutas acumuladas. La primera frecuencia absoluta acumulada que nos dan es el número 1. Y eso quiere decir que hasta acá, ¿cuántos estudiantes sacaron 10? Pues hay un estudiante. Para la segunda frecuencia absoluta, ya para ahora pasamos a la segunda frecuencia absoluta. Cuando ya pasamos en la segunda, eso quiere decir, ya lo acumulamos las dos primeras. Decimos, ¿cuántos estudiantes han sacado de 10 a 12 como puntaje de 10 a 12? Pues hay de 10 a 1 y de 12 a 2 habrían 3. Es decir, voy a sumar 1 más 2, también se hace 1 más 2 y me da 3. Siguiente, pasamos a la otra frecuencia absoluta acumulada. En este caso, como ya estamos a la altura del 14, vamos a decir cuántos estudiantes han sacado los puntajes de 10 a 14. Entonces sería sumar pues 1 más 2 más 2.
1 más 2, 3 más 2, 5. Y también se puede hallar de forma directa ahí. Este 3 que ya estaba en el anterior, 3 más 2, 5. Continuamos con la siguiente, nada más 5 más 2, 7. Y finalmente la última es 7 más 3 y nos daría 10. ¿Ya? Muy bien. Y así se llenó la frecuencia absoluta acumulada. Ahora sí, continuamos ya con la pregunta número 2 que dice, determina el rango. En tu opinión, ¿crees que es grande? Muy bien, recordemos, el rango es igual a la diferencia del valor máximo con el valor mínimo de los datos. En este caso, los datos son los puntajes que han sacado. Entonces, pues vamos a identificar el valor máximo de los puntajes. ¿Quién es el máximo puntaje que han sacado? Es 17. Entonces, valor máximo, 17. Y también vamos a identificar el valor mínimo de los puntajes. El puntaje mínimo que han sacado, pues, es 10. Entonces, el valor mínimo, 10. Y ya, pues, el rango simplemente es, entonces, el rango es igual a 17 menos 10. Operando eso, pues 17 menos 10 nos da 7. ¿Qué vamos a decir? Por tanto, el rango es 7. Ahora, nos dicen, ¿crees que es grande? O sea, al salir que rango es 7, ¿ustedes piensan que ese rango es grande? ¿Sí o no? O pueden que piensen que es pequeño. Esa pregunta ya queda a criterio de cada estudiante, de lo que piense, ¿ya? Puede, a criterio personal, puede que un estudiante diga, yo pienso que el rango encontrado, que es 7, es pequeño, ¿ya? O puede, pues, otro estudiante por ahí que piense, yo pienso que el rango encontrado es grande. Ya eso es a criterio de cada uno de ustedes. Muy bien, continuamos ahora con la pregunta número 3. Dice, calcula la desviación media luego de completar las columnas correspondientes de la tabla de frecuencias y responde la segunda pregunta de la situación significativa, ¿ya? Y por acá pues les hacen recordar de qué es la desviación media, cómo es que se calcula. Y para eso pues les dicen que van a utilizar una fórmula. Y ahí lo tienen la fórmula para hallar la desviación media. Miren, ahí está la fórmula, les indican cada uno de esos elementos, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces vamos a llenar esta tabla de aquí y además vamos a calcular, vamos a responder la segunda pregunta de la situación significativa. Por ahí está la pregunta, ¿ya? Esa vamos a responder después de llenar la tabla. Muy bien, ahora empecemos a llenar la tabla, pero recuerden que estas dos columnas, la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta acumulada, eso ya lo hemos hecho, entonces pues simplemente llenamos, ya lo hemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer es en esta columna de aquí, valor absoluto de x sub i menos la media, ¿ya? El valor absoluto de x sub i menos la media. X sub i, pues eso lo tienen por aquí en los puntajes, miren, son cada uno de los puntajes, miren, por ejemplo, tienen el puntaje 10, viene a ser el x1, el 12, el x2, el 14, x sub 3, el 16, x sub 4 y el 17, x sub 5, ¿ya? Muy bien, y la media, recuerden, la media les dicen por ahí, eso también ya nos daban por acá como dato, dice, se sabe que la media de los datos es 14,5, entonces la media pues ya nos han dado ahí, 14,5. Pero si alguien quiere saber cómo lo han calculado, pues por ahí lo tienen, miren, la media es igual a, hacen esto, ya hay un estudiante que sacó 10, entonces ahí está 10, más dos estudiantes que sacaron 2, entonces 2 por 12, más dos estudiantes que sacaron 14, entonces también multiplican 14 por 2, más dos estudiantes que sacaron 16, 16 por 2, más 3 estudiantes sacaron 17, 3 por 17. Y ahí estarían sus 10 estudiantes y lo dividen entre el total de estudiantes que tienen, que son 10. Al operar eso les da 14,5, ¿ya? Muy bien, ahora sí, pues entonces ya vamos a hallar estos casilleros de esta parte de ahí, del valor absoluto. Primer casillero. Ahí en el primer casillero, como acá nos dice que es x sub i menos la media, entonces como estamos en el primer casillero, aquí sería el x sub 1 menos la media, valor absoluto de, ahí lo que tiene acá, valor absoluto de x sub 1 menos la media, ¿ya? Muy bien, ¿a qué va a ser igual eso? Pues recuerden, el x sub 1, ¿quién es?
10. Y la media, ¿quién es? 14,5. Entonces, reemplazando ahí sería 10 menos 14,5. Eso es igual a valor absoluto de, operando acá dentro del valor absoluto, 10 menos 14,5, pues nos va a dar negativo 4,5. Ahora, el valor absoluto, pues, de un número siempre va a ser positivo. Entonces, el valor absoluto de negativo 4,5, pues, es igual a 4,5, ¿ya? Y así ya, pues, ya llenamos el primer casillero, que es 4,5. Continuamos con el segundo casillero. En ese caso va a ser x sub 2 menos la media. El x sub 2, ¿quién es? Es el 12. Entonces sería 12 menos 14,5. Operando ahí lo que está dentro del valor absoluto es igual al valor absoluto de, esta resta nos da negativo 2,5. Valor absoluto de negativo 2,5 pues es igual a 2,5. Entonces con eso ya llenamos el segundo casillero. Tercer casillero, continuamos. En este caso ya viene a ser el x sub 3, valor absoluto de x sub 3 menos la media. ¿Qué va a ser igual? Al valor absoluto del x sub 3 es 14, es decir, el valor absoluto de 14 menos 14,5. Restando lo que está dentro es negativo 0,5. Valor absoluto de negativo 0,5 pues va a ser 0,5. Y llenamos ahí el tercer casillero y continuamos con el cuarto casillero. Ya viene a ser el x sub 4, valor absoluto de x sub 4 menos la media. Reemplazando ahí, el x sub 4 es 16 menos 14,5. En este caso, pues ya nos da, dentro del valor absoluto, nos da positivo. Valor absoluto de 1,5. 16 menos 14,5 es 1,5. Y pues el valor absoluto de 1,5, ¿cuánto es? Es 1,5. ¿Ya? Y llenamos el cuarto casillero. Ahora el último casillero, el quinto. En este caso iba a ser el x sub 5 menos la media. ¿Ya? Su valor absoluto de esa diferencia, 17 menos 14,5. Valor absoluto de 17 menos 14,5. Restan lo que está dentro del valor absoluto y es igual a 2,5. Valor absoluto de 2,5, ¿cuánto es? Es 2,5. Ojo, si ustedes observan, miren, el valor absoluto, sea de números negativos o sea de positivos, siempre les va a dar el resultado positivo, ¿ya? Siempre les va a dar positivo. Muy bien, y con esto pues ya llenamos toda esta columna de ahí. Ya, ahora sí pasamos a la siguiente columna, que es lo mismo que teníamos aquí, pero ahora ya está multiplicado con la frecuencia absoluta, con el f sub i. También en los f sub i vamos a tener el número 1 va a ser f sub 1, f sub 2, el de acá va a ser f sub 3, el siguiente f sub 4 y el número 3 f sub 5, ¿ya? Y entonces ya pues empezamos a llenar. El primer casillero de esta columna es, ¿cuánto va a ser ahí? Entonces sería el valor absoluto de x sub 1 menos la media multiplicado con la primera frecuencia absoluta, ¿ya? Con el f sub 1. Reemplazando eso porque nosotros ya lo tenemos, pues esto de aquí es lo que hemos hallado aquí y es lo que está aquí, ya, pues. ¿Cuánto es? 4,5. Entonces vamos a multiplicar 4,5, el f sub 1 es 1, 4,5 por 1, ¿cuánto nos da? 4,5. ¿Ya? Y llenamos ese casillero. Siguiente casillero, el segundo. En este caso ahí va a ser el x sub 2 menos la media multiplicado con el f sub 2, segunda frecuencia absoluta. Entonces, esto de aquí lo hemos calculado aquí, es 2,5 y es el mismo que está aquí. Lo van a multiplicar pues con el 2, con la segunda frecuencia absoluta. Entonces es igual a 2,5 por 2, multiplicando nos da 5. Siguiente, tercer casillero, pues entonces ahí va a ser x sub 3 menos la media multiplicado con f sub 3, reemplazando, porque eso ya lo tenemos, 0,5 multiplicado con 2 nos da 1 y llenamos ese casillero. Siguiente casillero, el cuarto casillero, va a ser x sub 4 menos la media multiplicado con el f sub 4, cuarta frecuencia absoluta que es 2, multiplicado con el valor absoluto de esta diferencia que nos daba 1,5. Por ahí está, reemplazando y multiplican y les da 3. Y llenan su casillero. Ahora pasamos al siguiente casillero. Ya en ese caso ahí viene a ser
esta diferencia ya con el x sub 5 menos la media multiplicado con el f sub 5. Reemplacen ahí pues el este de acá es el 2,5 multiplicado con el 3. ¿Cuánto da? 7,5. Y llenan ahí. Nada más eso es todo lo que se hace para llenar esos casilleros, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos pues por ahí este último casillero que está a la altura del total, a la altura del 10. ¿Cómo lo hallamos el 10? Sumando todos sus 10. ¿Cómo lo vamos a hallar este casillero? Pues sumando todos los resultados de estos casilleros, es decir, 4,5 más 5 más 1 más 3 más 7,5 y sumando eso pues nos va a dar 21, ¿ya? Muy bien, pues eso ha sido a llenar toda la tabla. Ahora sí ya vamos a aplicar la fórmula que nos dan ahí para hallar la desviación media, ¿ya? Pero miren su fórmula, ¿qué dice ahí? Este símbolo es sumatoria, quiere decir sumatoria del valor absoluto de esta diferencia multiplicado con el f sub i. ¿Dónde está eso? Es lo que tienen en la tabla en la última columna. Quiere decir sumatoria, entonces van a sumar todos sus valores de esa columna y lo dividen entre n. El n era el número de estudiantes que era 10, ¿ya? 10 estudiantes. Pero entonces, díganme, ¿ya lo hemos sumado esto? Sí, es el 21. Pues. Sumando todo esto nos dio 21. Entonces, eso es la sumatoria de esta diferencia que está con valor absoluto multiplicado con el x y nos dio 21. Entonces, simplemente pues ya lo hemos hecho esa suma y eso sería el de aquí que vamos a reemplazar ahí, ya el 21. Entonces ya pues quedaría simplemente 21 sobre 10, que el n vale 10. Dividiendo eso pues nos da 2,1. La desviación media es 2,1. Muy bien, ahora sí, para responder la segunda pregunta, nos dice, ¿tomará otra prueba el profesor? ¿Sí o no? Pero para saber si toma otra prueba o no, nos dice que la desviación media tiene que ser mayor que 2. Y pues la que hemos hallado es 2,1. Si es mayor que 2, pues sí, 2,1 es mayor que 2, entonces sí tomará pues otra prueba el profesor. Y eso ya pueden responder ustedes ahí. Por lo tanto, sí tomarán otra prueba de matemática, ya que la desviación media que encontramos, 2,1 es mayor que 2. Muy bien, con esto terminamos esta pregunta. Continuamos con la pregunta número 4. Dice, calcula la varianza luego de completar la tabla con los valores correspondientes. La varianza es la media de los cuadrados de las diferencias entre el promedio y cada dato. Se calcula con la siguiente forma. Con esta fórmula que les dan ahí se calcula la varianza, ¿ya? Entonces, para eso, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar, pues, la tabla y luego vamos a hallar la varianza, aplicando la fórmula. Entonces, recuerden, la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta acumulada y este valor absoluto de esta diferencia ya lo hemos hecho anteriormente, entonces simplemente llenamos, ya eso ya lo hemos hecho, ya lo tienen, ya les expliqué cómo se había llenado. Muy bien, pero ahora sí empezamos por esta columna que tienen ahí. Ahí tienen x sub i menos la media elevado al cuadrado, ¿ya? Lo que está dentro del paréntesis se parece o es lo mismo lo que está dentro del valor absoluto. Pero en este caso ya está en paréntesis, ya no está en valor absoluto, ¿ya? Entonces, pues ya les voy a explicar cómo se llena eso. Ya es casi de forma similar que esto y lo elevan al cuadrado, pero solo que hay algo por ahí, que aquí no está en valor absoluto. Pero el resultado no va a cambiar, va a ser el mismo si que ustedes lo elevan al cuadrado, ¿ya? Muy bien, entonces para eso recordemos la media que era 14,5 que nos daban con dato y ahora sí ya empecemos por el primer casillero. Entonces, de acuerdo a esto, aquí sería el x sub 1 menos la media elevado al cuadrado. Y eso es ya lo que tienen por aquí. X sub 1 menos la media elevado al cuadrado. X sub 1 es 10 menos la media que es 14,5 y lo elevan al cuadrado. Entonces, 10 menos 14,5 elevado al cuadrado. Operan lo que está dentro del paréntesis y eso les va a dar negativo 4,5 elevado al cuadrado y eso les va a dar 20,25. Ahora, ¿por qué les dio positivo el resultado? Recuerden,
el cuadrado, pues el exponente 2 les indica que van a multiplicar 2 veces la base. 2 veces van a multiplicar el negativo 4, 5. Entonces tendrían negativo 4, 5 multiplicado con el negativo 4, 5. Como están multiplicando dos números negativos, dirían menos. Por menos, aplicando la ley de signos, nos da más. ¿Ya? Y, o si no, también de forma, les puedo decir que cualquier número negativo que ustedes lo eleven al cuadrado, el resultado siempre les va a dar positivo. Ya, eso se cumple. ¿Ya? Solo si lo elevan al cuadrado. Ya ahí hay otra teoría por ahí, es que si los exponentes son pares, entonces si es negativo, el resultado les va a dar positivo. Pero si son impares, ahí ya no, ¿ya? Ahí si, por ejemplo, si esto hubiera sido al cubo, entonces ahí el resultado les hubiera dado un número negativo. Ya, pero como es el cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado, pues les va a dar positivo. Ya, muy bien, y llenamos el primer casillero, 20,25. Continuamos con el segundo casillero. En ese caso iba a ser el x sub 2 menos la media elevado al cuadrado. Reemplazando es 12 menos 14,5 elevado al cuadrado. Operando da negativo 2,5 elevado al cuadrado, 6,25. Llenan el siguiente casillero, pasamos a la tercero. Ahí va a ser el x sub 3, reemplazando ahí es 14 menos 14,5 elevado al cuadrado, operando dentro del paréntesis, restan 14 menos 14,5, les dan negativo 0,5 elevado al cuadrado, es 0,25. Llenan ahí su casillero y pasan al siguiente. Y también pues ahí ahora va a ser el x sub 4 menos la media elevado al cuadrado, es 16 menos 14,5 elevado al cuadrado. Operando lo que está dentro del paréntesis nos da 1,5 elevado al cuadrado, 2,25. Y llenamos el casillero. Siguiente casillero, ahora es el x sub 5 menos la media, es 17 menos 14,5 elevado al cuadrado, operando lo del paréntesis nos da 2,5 elevado al cuadrado, 6,25. Y llenamos el casillero. Muy bien. Ahora pues les dan ahí debajo otro casillero, que eso ya está a la altura del total. ¿Cómo van a hallar este total de aquí? Pues sumando todo esto, 20,25 más 6,25 más 0,25 más 6,25 más 6,25 y eso les va a dar 35,25. ¿Ya? Muy bien, entonces con esto pues hemos llenado esta parte. Ahora sí pasamos a la siguiente columna. En este caso, miren, de forma similar que en la pregunta anterior, aquí, ¿qué es lo que tiene? Lo que está aquí, en la columna anterior, lo están multiplicando con la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Primer casillero. Lo que está aquí, se refiere al primero, entonces lo que van a multiplicar es esto, ¿con quién? Con la primera frecuencia absoluta, 20,25 por 1, ¿cuánto les da? Pues 20,25, ¿ya? Siguiente casillero, en este caso entonces ahí van a multiplicar el 6,25 con la segunda frecuencia absoluta que es 2, multiplicando 2 con 6,25 pues les da 12,5. Siguiente casillero, lo mismo se sigue haciendo, en este caso van a multiplicar 0,25 con la tercera frecuencia absoluta que es 2, 2 por 0,25, ¿cuánto va a dar? 0,5. Y así continúan con las demás. La siguiente, multiplican 2,25 con la cuarta frecuencia absoluta que es 2, 2 multiplicado con 2,25, 4,5. Y finalmente la siguiente casillero va a ser multiplicar el 6,25 con la quinta frecuencia absoluta que es 3. Multiplicando eso, pues 3 por 6,25 les va a dar 18,75. Muy bien, ahora la última columna ya viene al total, ya eso está a la altura del total. ¿Cómo se halla el total? Sumando todos hechos de acá, 20,25 más 12,5 más 0,5 más 4,5 más 18,75 y al sumar eso les va a dar 56,50. Muy bien. Ahora sí aplicamos la fórmula para hallar ya la varianza, ya la fórmula. ¿Qué nos dice? Sumatoria de la multiplicación de esto que tienen por aquí, x sub i menos la media elevado al cuadrado multiplicado con el f sub i. Díganme, ¿dónde lo tenían esto? Pues aquí, miren.
en la última columna. Esto es lo mismo, lo que está ahí dentro de los corchetes. Entonces, símbolo de sumatoria quiere decir que van a sumar todos estos resultados que han obtenido ahí, los de acá y los que tienen aquí. Entonces, lo suman eso y lo dividen entre el n que valía 10, ¿ya? Pues entonces, recuerden, esto ya lo hemos hecho, ya hemos sumado todos estos. ¿Cuánto nos dio? Por ahí está. Esto de aquí es lo que hemos sumado. Sumamos todo esto y a eso se refiere esta sumatoria ahí en la fórmula. Entonces es 56,50 sobre 10. Al dividir eso, pues nos da 5,65. Y eso ya es el valor de la varianza, ¿ya? Entonces, eso vamos a decir, por lo tanto, la varianza de los puntajes es 5,65. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 5. Dice, a partir del resultado obtenido para la varianza, según lo señalado por el profesor, ¿los resultados de la prueba son buenos? Nos están diciendo, ¿ya? Para eso recordemos qué es lo que dijo el profesor. Por ahí nos decía, al ver de la prueba 14,5, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados, ¿ya? La varianza hasta 4,5 eran buenos resultados, de 4,5 a menos, ¿ya? Pero si ya salían los resultados, la varianza mayor de 4,5, entonces ya no serían buenos resultados. ¿Y cuánto nos salió a nosotros la varianza? Pues nos ha salido 5,65. ¿Es mayor que el dato que nos dan ahí? Sí. Entonces los resultados pues ya no van a ser buenos, según lo que ha dicho el profesor, porque el profesor dijo que la varianza hasta 4,5 iban a ser buenos. Más ya no. Entonces, como la varianza es 5,65, la cual es mayor que 4,5, por tanto, según lo señalado por el profesor, los resultados no serían buenos. Ya, muy bien, continuamos con la pregunta número 6. Dice, calcula la desviación estándar y responde si el profesor tomará o no otra prueba a sus estudiantes. Recuerda que la desviación estándar expresa el grado de dispersión de los datos con respecto a la media aritmética de la distribución. Su valor es raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Ahora, pues, en la número 6 ya nos están pidiendo hallar la desviación estándar y nos dicen cómo hallarlo, ya incluso ya les dicen, ahí ya les indica, ¿ya? Hallamos la desviación estándar. Recuerden, con esta formulita, dice, la desviación estándar, pues lo representan con el S, igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, pues ya reemplazando ahí, desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto fue la varianza? 5,65. Raíz cuadrada de 5,65. Sacando esa raíz cuadrada, nos sale con 8 decimales, pero aproximando ya, pues lo dejamos aproximadamente, va a ser 2,38. Redondeando ya. Muy bien. Entonces, analizamos la condición para que tome otro examen, ¿ya? ¿Qué decía la condición? Miren. Nos decía el profesor por ahí, con la finalidad de estar seguro, decía, si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Ya si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Entonces, pues, vamos a hacer eso. El doble de la desviación estándar, es decir, el doble de 2,38, ¿cuánto es? 4,76. Multiplicando 4,76. Entonces, dígame, ¿el 4,76 es mayor que 4,5? Pues sí es mayor. Como 4,76 es mayor que 4,5, entonces vamos a decir que el profesor sí tomará otro examen, pues, porque el doble salió mayor que 4,5 y eso es lo que había dicho. Si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen, ¿ya? Muy bien, ahora sí, continuamos con la última fase ya de resolución de problemas, que es reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Qué nos dice el enunciado por ahí? El procedimiento elegido fue el más adecuado para responder las preguntas de la situación significativa. Muy bien, entonces respondamos ya a la última pregunta. Puede que quede a criterio de cada uno, pero les doy una respuesta. El procedimiento sí fue el más adecuado, ya que nos ayudó a resolver las preguntas de manera práctica con el uso de las tablas, ¿ya? Pero ya, como les dije, ese criterio queda a criterio de cada uno para que respondan esa pregunta. Muy bien, chicos, con esto hemos llegado ya a la parte final de este video del día de hoy.
y espero pues que sea de mucha ayuda para los chicos del quinto grado de secundaria. Y les invito pues a compartir a sus amigos para que también estos videos lleguen a los demás y les sea de mucha ayuda a otros también, ¿ya? Con esto me despido pues y les deseo muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta otro video.